Les da igual si es para bien o para mal, pero tienen que ser el centro de atención. Por ejemplo, hay un cumpleaños y es tu momento, es tu cumpleaños. Pues yo voy a llorar hoy. Pues yo voy a llorar porque me ha pasado una historia con mi jefe y entonces hoy toca llorar. Mañana a lo mejor estoy en el cumpleaños de otra persona, estoy bailando mucho porque estoy súper feliz y me he emborrachado y entonces vuelvo a ser el centro de atención. O sea, no soporto que no se hable de mí, que no se me mire a mí y que no sea yo la persona que marque pues, el foco, ¿no? Que no tenga el foco encima. Entonces, me va a dar igual cómo hacerlo. O sea, siempre tengo que tener ese foco. No puedo ser el personaje secundario de la película de nadie. Estoy siempre en mi momento. Y esto es otra cosa que suele suceder en el narcisismo. Suelen quedar muy solos en la vida. Sí. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar sobre un tema que últimamente está muy de moda y que creo que es importante explicar bien, definir y seguro que os va a servir mucho. No es otro que el narcisismo. Curro Aguilar, bienvenido. Muy buenas, Víctor. La intención de hoy no es tanto tratar el narcisismo desde un punto de vista de trastorno mental. Ahora definiremos bien cuál es la diferencia entre rasgos de personalidad narcisista o conductas de tipo narcisista a un trastorno narcisista, porque en primer lugar creo que mucha gente que dice de forma muy abierta y muy fácil que alguien es narcisista, hay que tener mucho cuidado con las etiquetas. Básicamente porque no estamos capacitados, o casi nadie está capacitado, no sé que seas un psiquiatra o psicólogo clínico, para decir si alguien tiene un trastorno narcisista. Cuidado con las etiquetas, igual que podemos poner etiquetas de otro tipo cuando hablamos de trastornos diagnósticos. Pero sí que creo que se puede hablar y que puede ser muy importante para el día a día de una persona, de si estamos ante una persona o estamos relacionándonos con una persona que tiene ciertos rasgos narcisistas o un cierto perfil, vamos a llamarle pues excesivamente egoico, que no está teniendo en cuenta nuestras necesidades, ¿no? Entonces, a partir de aquí, lo que haremos será definir bien a qué nos vamos a referir con ese narcisismo y a partir de aquí ir a profundizar en las causas, los orígenes y, para finalizar, pues dar algún tip de qué podemos hacer para enfrentar esto, qué podemos aprender de estas personas y simplemente, como hacemos con cada cosa, ¿no? Que es mejorar a través de esas dificultades o estas circunstancias que vivimos, ¿no? Curro Aguilar, ¿estás de acuerdo conmigo en esto que digo de que se habla demasiado a la ligera del narcisismo últimamente? Sí, de hecho sucede con muchos tipos de diagnósticos, se van poniendo de moda, las personas leen en internet qué significa y rápidamente tratan de ponerlo. Pasa con el TDAH, con las personas PAS, ahora está pasando mucho con el narcisismo y es muy importante entender que todas las personas podemos tener tendencias conductuales de casi todos los tipos de diagnósticos que existen en este mundo, que eso lo defienden a muchas... Las corrientes que defienden eso, que el problema de un trastorno es cuando cosas que son naturales en nosotros, es decir, conductas que todo el mundo comparte, se acaban transformando en patológicas. Pero para que se transformen en patológicas, hace falta tener el ojo clínico suficiente para saber si esa persona ha desarrollado o no un trastorno. Por eso es muy peligroso cuando simplemente basándonos en cualidades que tiene ese trastorno, ya pensamos o creemos que somos capaces de reconocerlo cuando lo tenemos delante, cuando eso es mucho más complicado. Entiendo. Entonces, sí, entiendo perfectamente. Además, hay algo que dices tú que es muy importante, que es que todos tenemos ciertos rasgos, podemos tener ciertos rasgos de algún tipo de trastorno, pero al final lo que mide que lleguemos a ese diagnóstico pues es la cantidad, la calidad y la frecuencia de que nos suceda algo, ¿no? Sobre todo lo que eso nos impacte en nuestra calidad de vida y en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo eso, al final es por dos motivos. El primero es porque cuando ya catalogamos a una persona con una etiqueta, de alguna forma ya no tenemos interés en seguir conociendo qué hay detrás de su forma de comportarse, porque ya rápidamente es como si tengo mocos, ¿por qué? Porque porque tengo una gripe. Ya dejo de buscar razones por las cuales estoy moqueando. Exacto. Eso en la psicología no es así, pero la gente lo toma así. Entonces, como, no, si tiene tal trastorno, pum, entonces ya está. Es que él es así porque tal cosa.
Eso por un lado. Y por otro lado también, el hecho de etiquetar de ese modo tanto a otros como a uno mismo. Y por otro lado, muchas veces también cuando nosotros manifestamos según qué tipo de conducta, el hecho de quedarnos simplemente con tendencias de comportamiento, lo que decía antes, todos en algún momento podemos ser un poco bipolares, todos podemos tener algún pequeño delirio, o sea, todos tenemos ciertos rasgos, porque no son rasgos patológicos, son rasgos naturales, son rasgos psicológicos. Lo patológico es cuando nos posicionamos en esos rasgos psicológicos y nos condiciona toda nuestra vida y hay una serie de cosas que hacen que nos suponga un problema. Pero por per se, ni el narcisismo ni casi ningún otro diagnóstico, llamémosle diagnóstico, en su justa medida y en su justo momento, es patológico. Exacto. Y eso es una cosa importante a tener en cuenta. Esto lo podemos tener en cuenta porque cuando hablamos de yo tengo un novio narcisista, o yo he tenido un ex narcisista, o yo tengo un compañero narcisista, si estamos poniendo una etiqueta de este tipo, que si te atreves a hacer eso, por lo menos piensa que es un trastorno. Entonces, cuando piensas de una persona que tiene un trastorno, no lo culpabilices. O sea, porque al final es como, no sé, me parece como incluso agresivo, ¿no? Es decir, imagínate que alguien tiene anorexia, ¿no? Dices, es que es anoréxico, ¿no? Bueno, pues si tiene un trastorno, esa persona no está gestionando su yo auténtico y no está manejando su situación, ¿no? Entonces, el primer afectado es esa persona de tener un trastorno, ¿no? Por lo tanto, cuidado con utilizar el trastorno o la etiqueta como una forma de agresión y de llevar la razón en lo que yo pienso y en lo bueno que yo soy, ¿no? Yo es que yo soy así, ¿ves? Me junto con narcisistas. Entonces, claro, yo soy el bueno de la película y todos tenéis que ver cómo esa persona es el malo. A ver, por supuesto que tienes tus razones para estar afectado, seguramente es narcisista o esa persona con rasgos narcisistas no te ha tenido en cuenta en ciertas cosas, pero al final lo que vamos siempre, que hay que tomar la responsabilidad en por qué yo he elegido relacionarme con esas personas y de qué no me he dado cuenta para estar metido en ese mundo narcisista, ¿no? Por tanto, hablamos de rasgos, de conductas, de formas de personalidad, pero dejamos las etiquetas y los diagnósticos para los profesionales. Curro, ¿de dónde viene el narcisismo? El narcisismo es un tipo de trastorno de la personalidad, de los 10 que define el DSM-5, que al final son tipos de trastornos que no tienen una etiología muy marcada. O sea, el origen del narcisismo, pues como todos los trastornos de la personalidad, es bastante ambiguo. O sea, a mí me gusta, o por lo menos yo me identifico más con el enfoque humanista, que al final lo que habla es de que es una parte de la persona en la cual no se ha desarrollado una autoestima auténtica. Es muy típico en los niños. Un niño pequeño puede ser muy narcisista en un momento de su vida porque necesita serlo, necesita ponerse en el centro del universo y necesita de alguna forma reconocerse su valía y muchas veces de forma impostada, que es como esa máscara, digamos, frágil que se ponen cuando son pequeños. Ese tipo de narcisismo suele transformarse con que simplemente con los referentes adecuados y con una gestión adecuada de esa etapa de su vida, pero muchas veces se queda bloqueado. Y hay investigaciones que hablan de que hay dos tipos de apego o dos tipos de ambiente emocional que hacen que pueda desarrollarse un narcisismo. Por un lado sería el exceso de cuidado, estos niños que hasta cuando se hacen muy mayores, las madres, no, es que mi niño, lo típico de, este hombre ha matado a puñaladas a 7 señoras y sale la madre y dice, sí, pero es muy bueno. Es muy bueno, sí. Ese día, pues yo qué sé. Serán los amigos que lo llevan por el mal camino, sí. Sí, o las señoras que habrán hecho algo. Entonces, claro, ese niño que ya con esa edad todavía la madre está diciendo que no, ahí, claro, ese niño se ha criado en un universo de fantasía en el cual cuando sale de ahí no es capaz de aceptar que una persona le diga que no es perfecto. Sí. Porque su cerebro se ha configurado en la autopercepción de que es perfecto. Estoy totalmente de acuerdo en esto. Yo como profesor también, aparte de psicólogo, lo he visto muchísimo y creo que últimamente, en los últimos tiempos, estamos generando ese tipo de niños. Es que al final el hecho de no llevarle la contraria nunca y generar una burbuja que, pues, no te preocupes, yo te voy a facilitar toda la vida. Si hay un profesor que te habla mal, yo voy a ir y te voy a defender. Si hay un amigo que te hace algo, tú no te defiendes, ya te defiendo yo. Y al final ese niño, pues, cuando es adulto, lo que entiende es que pues todo el mundo tiene que estar remando a su favor, ¿no? Un poco
como en el show de Truman, ¿no? O sea, todo el programa tiene que estar hecho para mí, ¿no? Y todo el que se salga del guión es una mala persona, ¿no? Y solo me voy a buscar personas que me den la razón en todo lo que hago, ¿no? Entonces, importante esto que Una dices. persona o simplemente está equivocada. Me recuerda cuando yo todavía pensaba que los reyes existían y algunas personas me decían que no, que son los padres. Y yo lo defendía a muerte, sin yo haberlos visto nunca, pero el simple hecho de que mi padre y mi madre, que son mis referentes de vida, me dijeran que existían, para mí entonces existían. Y yo era capaz de discutir con otras personas diciéndoles que por supuesto que existían. Y es un detalle muy tonto, pero fíjate como si eso es acerca de una creencia de algo mágico común a todos los seres, a todos los niños. Imagínate si ya es contigo solamente y en tu casa te están convenciendo de lo perfecto que eres. Sí. Luego sales y no eres capaz de tolerar la frustración porque es que ¿cómo es posible que no vean los demás lo perfecto que soy? Sí. ¿Qué les pasa a todo el mundo? Menos a mí. Están todos equivocados, ¿no? O sea, como el que va en contradirección, ¿no? Y van todos al revés, ¿no? Bien, si te parece, Curro, lo que vamos a hacer, antes de ir con los rasgos y con conductas que podamos identificar, me interesaría mucho saber de dónde viene la palabra narcisismo. Bueno, todos sabemos que viene de Narciso y de la mitología griega, pero me encanta cómo me explicas tú las historias, o sea que explícanos de dónde viene el narcisismo. Narciso era un joven muy bello que vivía en Grecia en la época de los mitos griegos, y resulta que una ninfa se enamoró de él, la ninfa Eco. Se llamaba Eco porque solo podía repetir las últimas palabras que decía la otra persona. Entonces, claro, intentó acercarse a él, enamorada, y él, bueno, se rió de ella y la despreció. Y entonces la pobre Eco, se fue a los bosques, totalmente destruida, y por eso dicen que el Eco, lo único que quedó de ella fue el eco en los bosques. Entonces la diosa de la venganza, Némesis, para castigarlo, lo llevó hasta un estanque de agua cristalina y cuando Narciso vio su reflejo, se quedó hipnotizado por su propia belleza. Entonces se quedó tan enamorado que no se pudo apartar. Y allí puesto, por no poder tocarlo, por no poder abrazar ese reflejo, acabó muriendo, mirando el reflejo suyo en el agua. Y por eso dicen que la flor del narciso también se llama así por eso. Entonces, claro, realmente el mito es ese, ¿no? Como que es una imagen distorsionada de mí mismo que realmente no puedo tocar, con la que no puedo interactuar. Y el narcisismo tiene que ver con eso, con el hecho de tener una imagen idealizada de uno mismo que no es real y que por el hecho de quedarte mirándola embobado, mirando a la nada, porque no existe en realidad, es cuando uno pierde la vida. ¿Y Eco qué tendría que ver en todo esto? A mí me ha resonado con el tipo de personas que se encuentran narcisistas, ¿no? Que solo al final acaban, cuando lo consigue bien el plan, acaban solo repitiendo lo que él dice sin ningún tipo de autonomía, ¿no? Y al final acaban siendo despreciados por el narcisista. O sea, claro, Eco al final es como la forma que tiene un narcisista de relacionarse con otras personas es básicamente dándole la razón y diciendo si es blanco, blanco, y si es negro, negro, y si no, ya no encaja. Entonces, claro, es verdad que el simbolismo de Eco no lo había pensado. Tiene mucho que ver con el complemento perfecto de un narcisista que sí, es el Eco. Qué bueno. Claro. Qué bueno. Bueno, ahora iremos más adelante a hablar de esos rasgos y ahí volverá a salir Eco y volveremos a ver de qué forma esos narcisistas se comportan y cómo no les gusta que les lleve la contraria y cómo se rodean, ¿no? De gente, más allá de amigos o de trabajadores, de séquitos, ¿no? Se rodean de gente que les doran la píldora, ¿no? Entonces, me ha encantado la introducción. Ya hemos dicho anteriormente que cuidado con etiquetar a las personas, que al final un diagnóstico no lo debe hacer una persona de la calle y no debemos diagnosticar ni etiquetar a las personas que nos rodean. Por lo tanto, cuidado con esto. Es diferente tener rasgos narcisistas de un trastorno narcisista, ¿ok? O sea, dejamos esto de lado y vamos allá con el narcisismo. Me interesa la segunda parte de esta charla, que es el narcisismo en la vida cotidiana, ¿vale? ¿Cómo podemos identificar a personas que tienen este perfil? Si te parece bien, podemos también hablar de personas con un exceso de egoísmo, de egocentrismo y con una falta de mirada hacia las necesidades de los demás. Así también podemos ir combinando la palabra narcisismo con otras palabras. Entonces, ¿cómo identificamos, Curro, qué conductas o qué comportamientos
tiene una persona narcisista? Con el número 1, y vamos a ir diciendo uno cada uno, a ver si estamos de acuerdo. Con el número 1. Yo tengo uno con el número 1, ¿qué te parece? Quizás te rompe un poco la cabeza. Todos los narcisistas hacen la mejor tortilla de patatas del mundo. Esta no te la esperabas, ¿eh? No la he visto. No te la esperabas, ¿eh? Claro, no sé si... No, a ver, es una broma, pero ojo que no es una broma, ¿eh? O sea, me he encontrado muchas veces con gente que te dice, o sea, gente que no cocina o que no hace el huevo en su día a día, que no colabora en nada, que siempre son los demás los que hacen todo, pero eso sí, te dice que el día que cocine, pues no cocinan tampoco, hacen el mejor plato, unos espagueti, una tortilla, o sea, no has probado nunca nada igual en la vida. Entonces, el día que se dignen ellos a cocinarte para ti, que tampoco lo van a hacer, pues hombre, vas a ver que eso no es comparable, o sea, realmente es la mejor, y se lo creen, o sea, es el mejor plato que podrás probar en tu vida, ¿no? Entonces, es increíble porque, ya hablando en serio, son personas que... puede ser que su mujer o su pareja o sus compañeros de trabajo estén medio locos cada día haciendo 1000 cosas, no lo valoran jamás, pero ellos a la que hacen una es lo mejor del mundo. Y por favor, tenlo en cuenta, y por favor cuando presente ese documento, ese trabajo, o esa presentación o esa tortilla de patatas, por favor todo el mundo al unísono, decid muchas veces, incluso comentadlo entre vosotros, oye, ¿has visto qué tortilla de patatas ha hecho esta persona? Porque es importantísimo esto, ¿no? Entonces, personas que de verdad ofrecen poco en cuanto al día a día, en cuanto a sacrificio poco reconocido, pero siempre son los mejores en algo, ¿no? ¿Te resuena esto? La tortilla de patatas. Sí, o la paella, ¿no? No, así no se hace la paella se ha tasado. O sea, totalmente. Y aparte es verdad que para poder sostener eso hace falta hacer pocas tortillas. Porque si te dedicas a hacer tortillas... Sí, bueno, es fácilmente identificable. ¿Conoces gente a tu alrededor que no dan golpe, pero un día hacen algo y parece que son realmente exclusivos? Sí, ¿no? Tienes alguno en mente, ¿no? Sí. Perfecto. Alguno me viene. Entonces no está mal, ¿eh? Todos tenemos que destacar por algo, pero a mí creo que lo que me molesta más de esto es que realmente la falta de tener en cuenta lo que todo el mundo está trabajando a su alrededor y lo que parece que esa persona solamente sea ella la que está, o él, el que está haciendo lo que lo está haciendo todo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿eh? O sea, es como yo destaco, yo soy importantísimo y dependéis de mis decisiones y de mi brillantez mental para que vosotros podáis tener la vida que tenéis, ¿no? Entonces, primer rasgo. Y todo lo que puede ir mal es vuestra falta de capacidad de seguir totalmente el camino que marco. Eso es lo único. Y si seguís el camino que marco y todo sale mal, entonces es que no lo habéis hecho bien. Así no era. Como enseñarme a hacer una tortilla, perfecto, la hago tal como me dice, esto no está bien, es que no la has hecho bien. O sea, la cuestión es verdad que siempre hay una parte en la que se quita la responsabilidad de lo que... Por eso muchas veces, como te has dicho antes, cuando las personas muy habitualmente, no, yo tuve una pareja narcisista, estuvimos 7 años juntos y la verdad que fue una experiencia terrible porque era de narcisista. Entonces piensa 2 cosas. Uno, si la única conclusión que tienes después de 7 años es que la otra persona era un narcisista, básicamente, seguramente hay una parte en la cual no estás admitiendo ningún tipo de error por tu parte. El tipo de error que admite un narcisista es me dejé hacer. Sí. Ese es la mejor forma, es el no reconocer un error envuelto y con la máscara de reconocer un error. Mi error fue que le dejé hacer muchas cosas, que le permití que me tratase de muchas maneras. Sí. Ese fue mi gran error, permitir su maldad que se expresase. Yo, en mi bondad, mi gran error fue permitir que él manifestase todo su error conmigo. Ese fue mi gran error. Sí. Y eso suele pasar. Entonces, ¿qué dices? 2 cosas. Uno, después de 7 años, eso te das cuenta de que lo único que pasa es que la otra persona tiene un problema y tú tolerabas su problema, ese era tu error. Y luego lo segundo que dices, para estar conviviendo 7 o 2 años, me da igual, con alguien que realmente tú contemplas de narcisista, ¿en qué lugar te deja a ti? Es decir, ¿en qué lugar estás tú estando al lado de una persona con la que realmente no te sientes a gusto? ¿Para qué sostienes esa relación? Sí. Claro, muchas veces
es paradójico porque esas conductas o esos rasgos narcisistas muchas veces se dan más en las personas que catalogan las relaciones que han tenido o que están muy acostumbradas a señalar como narcisistas a las personas que les rodean. Sí. Hay un ejemplo de proyección clásica de esta básica. Sí, esto lo cerraremos, para que todos lo sepáis, ¿no? Cerraremos con el aprendizaje que trae consigo una relación narcisista, ¿no? Que creo que es lo más importante, ¿no? El avanzar, ¿vale? Nos lo hemos encontrado, es así, pero hay algo dentro de nosotros que ha de cambiar, ¿no? Porque si no vamos a seguir repitiendo lo mismo una y otra vez, ¿no? Bien, pues yo te he traído la tortilla. ¿Qué me traes tú? ¿Qué me traes tú como rasgo de personalidad narcisista? Pues mira, en realidad hay como, he estado buscando, porque al final tanto el DSM-5 como los diagnósticos, ya sabemos que no es como si fuera biología o química donde algo tiene su nombre, sino que aquí se le da nombre a abstracciones y a tendencias generalistas. O sea que realmente ni existen los diagnósticos como tal, ni tampoco existen los subtipos. Se le pone nombre a tendencias que se observan y eso ayuda a que nos comuniquemos tanto entre profesionales del ámbito como con las personas, digamos, de fuera de esa, para que nos entendamos con pocas palabras, ¿no? Pero sí es verdad que dentro de esto hay varios tipos y hay uno que me parece especialmente interesante, la palabra victimismo. Porque claro, normalmente entendemos al narcisista precisamente como el que está por encima y se cree la bomba, pero hay un tipo de narcisismo que se llama vulnerable o encubierto. Sí. El primero sería el grandioso, que son estas personas que están simplemente... Pero el segundo es difícil de identificar porque parece que es lo contrario al narcisismo, pero es tan narcisista como el otro y es el que siempre se siente víctima de las personas que le rodean. Sí. Y es ese ego, porque también asociamos al ego con sentirse la hostia y con ser lo más. Pero muchas veces, y diría que incluso más veces, el ego se sostiene y se alimenta más de sentirse el menos. El más perjudicado, el menos bueno, yo es que no valgo para eso, fíjate cómo me habla la gente, todo el mundo me trata mal. Ahí hay un ego tremendo y es muy difícil de solucionar porque no se identifica como ego. La gente justifica que es que la vida le trata mal, que se rodea de personas que no la quieren y que la gente no es justo con ellos. Sí. Y ese tipo de narcisismo vulnerable, creo, ese victimismo es una de las cosas más perjudiciales para el sistema, porque al final el victimismo no es otra cosa que echar acusaciones constantemente a la gente de tu alrededor y es muy difícil salir por uno mismo de ahí. Sí. Porque es muy difícil que te convenzca que no eres la víctima. Porque entonces te están atacando y El victimista, cuando tratan de decirle que no es víctima, lo que escucha es la culpa es tuya. Sí, que no tiene nada que ver, claro. Hay un camino muy largo entre responsabilízate de algo y tienes tú la culpa, ¿no? Hay un trecho. Uh-huh. Estoy totalmente... Y cuando cuando una persona se siente víctima, ya se sabe que su forma de vivir las relaciones interpersonales siempre tiene que haber el juez y tiene que haber el reo. Siempre tiene que haber el que hace y el que recibe. No entiende las relaciones de una forma equilibrada o equidistante. Entonces, por eso, cuando le sacas de su victimismo, no quieren salir de ahí, porque si los demás no son los malos, entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que el malo o la mala soy yo? Ese tipo de narcisismo muy habitual y muy tóxico. Muy jodido. Yo creo que hoy en día, y esto tienes toda la razón, yo me lo encuentro mucho en consulta, y es que son las personas estas, ¿no?, que están acostumbradas a vivir siempre dependiente de los demás, con un ego muy, muy desinflado, ¿no?, con siempre las necesidades de todos. Y en el momento en el que les vuelcas un poco, ¿no?, el foco y le dices, bueno, pues es el momento de que decidas tú ahora qué quieres hacer con tu vida. Es dificilísimo, porque ellos o ellas se han acostumbrado a recibir esa atención y ese refuerzo, ¿no? Que al final es un refuerzo positivo, ¿no? Porque al final reciben atención, cariño, comprensión y no saben vivir de otra manera. Entonces, y creo que viene mucho de, y esto no solo lo he vivido, sino que lo he leído de muchos psicólogos y terapeutas, de la herida de algún miembro de la familia, como puede ser la abuela, porque por ejemplo vivió algo muy duro, o nuestra madre, o nuestro padre. Normalmente nos identificamos más con la mujer en este sentido, ¿no? Y cómo todos los que vienen detrás, ¿no?, se vuelcan en que esa persona sea feliz, ¿no? Entonces, el objetivo principal de esa hija, de ese hijo, de todos los que vienen, es que mamá
por fin sea feliz, no como la vida que tuvo con papá, ¿no? Y al final lo que acaba pasando es que esas personas acaban absorbiendo toda la energía de toda la familia, y cuando esas hijas van a consulta y esos hijos van a terapia y dicen, es que pues me encuentro con personas del mismo perfil, mi mujer requiere la misma atención, mis hijos me pasan el mismo patrón de conducta, se dan cuenta de que esas madres, cuando ya tienen la posibilidad de vivir bien y de cambiar su vida, como ya están tan acostumbradas a recibir esa atención, no quieren. Y es durísimo esto, ¿no? Y ese perfil de narcisista que tú dices, que tú bien has explicado, quizás es el más difícil de cambiar, ¿no? Porque es como, bueno, ¿y ahora qué hago si no vivo esta vida de victimización, ¿no? Entonces, necesito que hayan problemas a mi alrededor, necesito que todo funcione mal, necesito que pase otra circunstancia dura para que veáis que yo sigo sufriendo, ¿no? Y cuando un día me encuentro que estoy bien, que todos podemos ser felices, que la vida puede ir a mejor o que el entorno puede mejorar, no sé sostenerlo, porque ¿quién voy a ser yo si no hay problemas, si no hay circunstancias adversas o si no hay nadie en mi contra, ¿no? Entonces, es como una condena. Totalmente. Este se relaciona también con el tipo comunitario, que es otro tipo de narcisista, que es el clásico de que el que dirige a los vecinos, el que tiene la iniciativa para todos los elementos sociales, lo que has dicho, ¿no? De si todo va bien, ¿para qué me van a hacer falta a mí? Exacto. Es decir, ese narcisismo de soy yo la que mantiene el sistema, soy yo la que hace que la gente de alguna forma sobreviva y esté bien. En el momento en que cada uno es autónomo e independiente, todo mi valor queda reducido a, o sea, de repente pierdo ese valor y me tengo que ir a otro sistema que esté roto o tengo que romper mi sistema, Sí. que es lo que suelen hacer. Claro, la gente que se dedica a arreglar cosas necesita que las cosas se estropeen. Un técnico de televisiones no puede vivir si no se estropean televisiones, ¿no? Entonces, es como, ¿dónde puedo ver un problema para que yo pueda aportar esto que sé hacer, que es solucionar tu vida, ¿no? Entonces, vengo aquí, busco tu problema y te lo arreglo. Pero hay personas, y esto es otro rasgo que voy a poner sobre la mesa, un perfil o un rasgo muy común entre los del narcisismo es personas que no saben estar sin llamar la atención allá donde estén. Entonces, les da igual si es para bien o para mal, pero tienen que ser el centro de atención. Por ejemplo, hay un cumpleaños y es tu momento, es tu cumpleaños. Pues yo voy a llorar hoy. Pues yo voy a llorar porque me ha pasado una historia con mi jefe y entonces hoy toca llorar. Mañana a lo mejor estoy en el cumpleaños de otra persona, estoy bailando mucho porque estoy súper feliz y me he emborrachado y entonces vuelvo a ser el centro de atención. O sea, no soporto que no se hable de mí, que no se me mire a mí y que no sea yo la persona que marque pues, el foco, ¿no? Que no tenga el foco encima. Entonces, me va a dar igual cómo hacerlo. O sea, siempre tengo que tener ese foco. Sí, no puedo ser el personaje secundario de la película de nadie. Estoy siempre en mi momento. Pues totalmente. Y bueno, de hecho, hay un experimento que estuve mirando que, claro, en un principio se llama el experimento de la popularidad falsa de Campbell, de 2005. Que, claro, ellos, la opinión que tienen de sí mismos, que son súper carismáticos, que siempre son el centro de las fiestas, que van a los sitios y son los que hacen que aquello se anime. Y ahora llevan como el control de algo que es un evento social fresquito donde está la gente interactuando y de repente se erigen como líderes y ahora venga tú, contéstame a esto, venga, y tú de repente es como si fuese una especie de terapia de grupo liderada por esta persona y la gente, claro, y es curioso porque hicieron encuestas, ¿no? A estas personas y ellos se percibían a sí mismos como muy carismáticos y como muy populares. Lo que pasa es que el test que le hacían a las personas que no eran ellos, al principio les parecían muy carismáticos, pero es que a muy poquito tiempo estaban agotados. Que esto es otra cosa que suele suceder en el narcisismo. Suelen quedar muy solos en la vida. Sí. Porque a no ser que tengas tú también estés con un desequilibrio muy grande en el cual necesites delegar toda tu autonomía a otro ser, que por esto los narcisistas andan con otras personas, porque al final siempre hay un roto por un descosido y siempre hay alguien que se complemente. Sí. Pero la gran mayoría de la población no aguanta eso, se harta. Dice, move, bueno, sí, hay uno de los grandes problemas asociados con el trastorno, que es la soledad, sí. Que es quedarte solo, porque la gente no te acaba tragando. Sí.
Normalmente Lo cual es un son drama. personas que se llevan mejor con los demás que con los de su entorno cercano. Los de su entorno cercano o son esclavos y son personas que están totalmente pues obedeciendo sus necesidades y pendientes de cada necesidad, o directamente no los escuchan porque están agotados ya. Pero en cambio, a los que conocen de primeras o las personas con menos vínculo, ¿no? Con unas relaciones más superficiales, pueden ser extraordinarios, ¿no? Pueden ser personas súper admiradas, ¿no? Pero yo siempre lo digo, ¿no? O sea, observa cómo trata a las personas más cercanas y verás pues la verdad, la realidad de una persona, ¿no? Total. Y aparte hay una cosa interesante, cuando tú decías al principio, no olvidemos que incluso en el caso de que sea real, que la persona está viendo que hay un trastorno, no deja de ser un trastorno. Y esto es una de las cosas que hoy día, gracias a Dios, cada vez se tiene más en cuenta, y es no juzgar el trastorno mental de alguien. Te puede agradar más o agradar menos, pero Sí. juzgar a una persona por tenerlo es lo que te has dicho, como mira, es anorésica. Hay que ver que, sí, claro, si pudiese elegir seguramente no lo sería, por lo tanto, el juicio realmente es más, porque a mí me incomoda, pero bueno, vamos a entender que estas personas tienen incluso neurológicamente, se ha demostrado que hay cambios en la amígdala, en la corteza, me parece la corteza derecha, tienen cambios neurológicamente son diferentes y tienen otra forma de percibir la realidad, que hay otro experimento que es el de la pupila, la dilatación de pupilas, que dicen que cuando recibían halagos y críticas, la dilatación de la pupila era grande, son una respuesta de placer, pero cuando leían críticas, la pupila se quedaba quieta, o sea, bloqueaban o ignoraban la retroalimentación. Claro. O sea, tienen un mecanismo inhibidor que hace que no se den cuenta o que directamente no tengan en consideración el feedback negativo. Por eso al final están en un grupo social y no se dan cuenta que están molestando. Claro. No se dan cuenta que están haciendo el ridículo muchas veces, ¿no? Cuando empiezan así con los aires de superioridad y con las tonterías asociadas Sí, total. al trastorno. No se dan cuenta. Yo creo que a nosotros nos pasa, el sentimiento de vergüenza es un gran protector, porque al final tú estás en un grupo y a todos nos ha pasado que estamos hablando más de la cuenta, que hemos contado un chiste que no corresponde, a todos nos pasa. Pero ahí está eso como cuando saltan los plomos, Sí. que es para que no se queme. Total. Pues la vergüenza es una forma de que salten los plomos, es como, uy, eso no tendría que haberlo dicho, o me voy a callar un poco que vamos si estoy hablando. Eso es lo que le falla a ellos. Esto de la integración del feedback, bueno, tiene mucho que ver con una infancia, como tú bien has dicho, pues en la que o han sido muy, bueno, tratados con muy poco cariño, con muy poco amor o muy poco potenciados. Entonces, una forma de supervivencia es bloquear más daño, ¿no? Entonces, si yo no dejo que entre ningún feedback negativo más hacia mí, por lo menos sobrevivo en este entorno, ¿no? Entonces, primero tener que pensar que esas personas tienen una autoestima muy baja, porque a la mínima que los tocas se van a caer con todo el equipo, ¿no? O sea, se van a caer para abajo. Entonces, cuando son adultos, lo que hacen es volver a rodearse de gente que no les pueda dar ningún feedback negativo para seguir sobreviviendo en sus entornos. Y buscar a parejas con mucha sensibilidad, con un exceso de empatía, que vayan con mucho cuidado en lo que les dicen, porque al final es lo que necesitan. Alguien contrario seguramente a lo que han vivido de pequeños, ¿no? Entonces, esto tiene su punto positivo, que es que no te siguen haciendo daño, pero por otro lado te desconecta, porque al final, si no entra nada real, nadie que te pueda decir algo que no le gusta, o incluso, ya no hablamos de un feedback negativo, hablamos de que otra persona tenga emociones y necesidades y que eso te suponga cambiar a ti, ¿no? Y moverte un poco de tu eje. No, esas personas no se van a mover porque no saben cómo hacerlo. Han construido esa personalidad y es muy débil, están aferrados a ese ego como con dos dedos así en un acantilado, ¿no? O sea, no saben cómo hacerlo de otra manera. Si les mueves de ahí, ellos creen que nadie los va a acompañar porque han nacido solos, tanto por un exceso de crítica como con un exceso de halagos, porque al final es estar solo. Si todo el mundo dice que lo haces bien, nadie te está viendo. O sea, al final es lo mismo, ¿eh? Entonces... Sí. Si no hay diferencia en la reacción de mi entorno cuando hago las cosas bien y cuando las hago mal, si nunca hay diferencia, no existe. Entonces no me ven. Y si no me ven, exactamente, no existo. No hay peor forma de estar solo que el simple hecho de que no haya reactividad en mi sistema social de nada que yo haga. Entonces, como si no hiciera nada, como si no me vieran. Entonces, ¿por qué los narcisistas
suelen querer posiciones de poder? ¿Por qué no suelen soportar tener jefes? No, yo es que soy autónomo, yo a mí nadie me manda. Un perfil muy habitual, ¿eh? O sea, no, yo no tengo a nadie que me mande, o llegan a una empresa y rápido se tienen que poner arriba, o pisan a quien sea para subir. ¿Por qué? Porque es la forma de no recibir feedback, porque si tú tienes a todo el mundo por debajo, todo el mundo te va a decir lo bueno, porque van a querer mantenerse, van a querer que no los despidas, pero nadie te va a decir nada malo que hagas. Y también tienes la posibilidad de echarle la culpa a esas personas de lo que no está funcionando y de decir todo lo que funciona gracias a ti. O sea, es lo más lógico, ¿no? Es decir, la posición de poder te da, te permite seguir en ese rol, ¿no? Ahora, siguen solos, por supuesto. ¿Por qué? Porque si tú te rodeas de gente que no te dice nunca lo que piensas, si te rodeas de un equipo sin crítica, sin que te diga, oye, esto se está haciendo mal, o se está planificando mal, oye, estás haciendo esto de una forma... Al final vuelves a estar solo, igual que estabas antes, pero en otro lugar. O sea, vas de un lado a otro, solo, protegiéndote, pero tiene sus consecuencias, por supuesto. Y con muy mal pronóstico, este tipo de conducta, aparte de ser una de las que menos se trabaja en consulta porque no son conscientes las personas que la viven de que están viviéndola, suelen acudir a consulta por depresión, por ansiedad, hay riesgos de autolisis. Sí, cuando rompen ya en algún momento, claro. Al final... Suelen estar rotos porque una persona que tiene este tipo de... Sí, bueno, cuando sobre todo ya llevamos esto al trastorno, no solamente rasgos, pero son personas que están muy rotas por dentro, tienen problemas, suele haber problemas de adicciones. Sí, suele haber una comorbilidad en otros trastornos, sí. O un riesgo. Claro, también, entonces van cuando acuden a una consulta suele ser por estas otras cosas. Y ahí es cuando de refilón y de rebote se puede abordar y a veces se puede tratar. Pero es muy difícil porque precisamente una de las cosas que describe esta patología o esta forma de estructura de la personalidad es que no están preparados para entender que tienen un problema. Claro. Bueno, precisamente ya a nivel, como tú has dicho, ¿no? A nivel neurológico, o sea, ni siquiera pueden recibirlo. O sea, hay algo en su cerebro que impide que entre el feedback, claro. Por supuesto, entonces de la única forma o de los típicos casos clínicos que pueden tener éxito en este caso son cuando personas van con un sufrimiento muy grande, a lo mejor una pérdida de una relación muy importante, a lo mejor la pérdida de un trabajo muy... Entonces ahí se dan cuenta que hay algo, no sé el qué, pero necesito que cambie porque el grado de sufrimiento es lo suficientemente alto como para decir, mira, desmóntame si hace falta, yo no sé lo que me pasa, pero quiero cambiar. Ahí hay cierta posibilidad, pero es verdad que es uno de los pronósticos más complicados. Porque la persona no de forma natural no va a decir tengo un problema y quiero solucionarlo. Claro. Bueno, es que primero sería confiar en alguien, que es lo que no hacen. O sea, necesitan estar solos para no apoyarse, que no les hagan daño, es su forma de protección, por lo tanto no van a confiar. Y en segundo lugar, también es una forma de que... O sea, yo me lo he encontrado, he acompañado a gente que luego me he dado cuenta de que les estaba acompañando y utilizaban eso que yo decía y estaban ya desafiándome en su cabeza, ¿no? Era en plan, voy al psicólogo para demostrarle que yo soy más listo que él, ¿no? Entonces, claro, van a ir a cualquier sitio pensando que saben más que todo el mundo y eso es durísimo, ¿no? Porque al final, me he encontrado incluso personas que han utilizado la terapia como forma de excusa para ver, ves que me estoy tratando, me tenéis que entender todos, ¿sí? Pero claro, de ninguna manera han pretendido o han querido cambiar, vamos, es que no querían cambiar ni un ápice de su mundo. Hacen como que, o si hacen algo mal o te tratan mal, van a decir, no, yo voy a ir a terapia para que veas cómo voy a cambiar. Y eso lo van a utilizar para que tú empatices más con ellos. O incluso me he encontrado que es para conocerte más, incluso para ver dónde están tus debilidades como psicólogo, como persona. Entonces, acompáñame a ver quién eres, ¿no? O sea, es todo muy maquiavélico, ¿no? Pero al final ves que la persona sigue igual y dices, no, es que aquí no, algo no está funcionando, ¿no? Sí, hay un tipo también que se llama el tipo maligno que corresponde con cierto rasgo de psicopatía y maquiavelismo, precisamente. Y sí, puede llegar a desarrollarse en esa dirección lo que tú dices. Uno de los grandes atributos, de los grandes rasgos de las personas narcisistas es que instrumentalizan las relaciones sociales. Es decir, que no entienden la relación social como un valor en sí mismo, sino algo a través de lo cual van a conseguir un objetivo. Entonces, por ejemplo, yo soy narcisista, soy capaz de ir al psicólogo y soy capaz de hacer todo ese proceso simplemente para instrumentalizar esa acción en pos de otra ventaja. Por ejemplo, eso. Oye, pues si yo voy al psicólogo, fíjate, si me estoy trabajando, que yo voy al psicólogo cada 15 días. Yo estoy poniendo de mi parte. Y entonces, como
soy capaz de ir para no hacer nada simplemente por instrumentalizar esa acción que estoy haciendo para manipular, para conseguir algo. En este caso, por ejemplo, me imagino de la pareja, ¿no? Oye, tío, es que no ve cómo... Ya, pero yo voy al psicólogo, tú vas, porque yo estoy yendo. Claro. O sea, que ya ves quién tiene el problema. Y ya está. Y con eso ya le das la vuelta, claro, le das la vuelta. Esto pasa mucho también en la gente que está en redes, que hay un narcisismo muy extendido también. A mí me ofrecen, ¿no? Muchas veces, oye, ¿quieres colaborar conmigo? Hacemos esto, lo otro. Todo súper instrumentalizado, ¿no? O sea, no nos conocemos de nada, no tenemos nada en común, pero si tú haces esto, yo hago esto por ti, ¿no? Entonces yo desde que he empezado siempre he pensado, ¿no? Haré las cosas con quien me apetezca, con quien disfrute haciéndolas, porque al final eso de instrumentalizar tiene un precio, ¿no? Y al final lo acabas pagando, ¿no? Y tú me das esto sin yo queriendo conseguir algo a cambio, cuidado, ¿no? Porque pueden ser un pacto con el diablo que a largo plazo te juegue en contra, ¿no? Pero bueno, esto es una acotación que tampoco tiene mucho que ver con el tema, pero bueno, que creo que es interesante. ¿No? Sí, pues sí, claro. Sobre todo, claro, dependiendo de si las condiciones están claras o no, porque al final tú puedes llegar a un acuerdo con alguien y está bien. El problema es cuando para llegar a ese acuerdo se utilizan estrategias emocionales. Es decir, que yo para conseguir lo que... Yo te puedo decir, mira, si trabajas para mí y consigues ciertos objetivos, te pago este dinero y además esto otro. Sí. Bueno, ahora si empiezo a decirte, si es que no, porque en verdad somos como familia y esto es una cosa de los dos, ¿eh? Sí. Y si tu éxito es mi éxito. Es decir, si yo empiezo a utilizar, y te quiero mucho, porque te quiero guay, no, si empiezas a utilizar cosas como te quiero, esto es una familia, estamos todos bien, cuando realmente lo que estás manteniendo o lo que estás proponiendo es algo laboral, sí. Entonces es como estás utilizando algo tan sagrado y tan básico como el cariño, el respeto, las relaciones interpersonales, y la estás utilizando, instrumentalizándolas para conseguir una condición laboral X o bueno, pues el problema es eso, cuando lo hacemos de tapadillo, cuando utilizamos las emociones de las personas para conseguir fines personales. Ese es el problema, ¿no? Pues al final todos hacemos cosas a cambio de cosas, ¿no? Pero el problema es no ser claro y utilizar esas estrategias. Claro, además, bueno, si soy familia tuya, pues bueno, pues dame la herencia, ¿no? O sea, o déjame participar de la empresa como si fuera un miembro más de la familia. Y ahí ya se acaba la familia, ¿no? Ahí ya quizá cambiamos el tono de la conversación o ya no eres tan allegado, ¿no? Esto me lleva a una cosa muy interesante, que es que las personas con narcisistas lo que hacen, o sea, tienen cierta inteligencia emocional, no son personas que no saben leer las emociones, saben leer los estados emocionales de los demás y sobre todo saben leer las vulnerabilidades y las heridas de los demás. Entonces, igual que con Pinocho cuando salió de la casa de Geppetto, ¿no? Cuando vamos con la inocencia por el mundo, cuidado porque se pueden aprovechar de nosotros. Entonces, ¿te acuerdas de los dos personajes que querían llevarlo al circo, lo querían secuestrar? Claro, eres un niño especial, uy, qué increíble, lo vamos a hacer contigo, y luego lo único que querían era aprovecharse de él, ¿no? Entonces, cuidado, porque los narcisistas aprovechan la inocencia. Esto es muy importante, ¿eh? La inocencia, las personas que son crédulas, que confían en el otro, en que el otro vaya a cambiar, los que tienen herida de no haber sido pues queridos tal como son. Entonces, van ahí, saben perfectamente cuál es el hueco a rellenar y al principio, en el love bombing, como se llama, que es la primera fase, ¿no? Van a querer rellenar ese espacio para que te sientas, pues eso, si tú tienes una carencia de familia, te van a llamar como parte de la familia. Si tú tienes una carencia de reconocimiento, te van a decir que vas a ser la persona más reconocida. Si tú tienes una carencia a nivel económico, te van a decir que te van a dar todo el dinero del mundo. O sea, van a ir justamente a aquello que necesitas. Luego, para tenerte ahí en sus manos y manipularte todo lo que puedan. Por supuesto, no te van a dar nunca aquello que te prometieron al principio, porque si te lo dan, te vas a ir. Entonces, van a tenerte siempre rozando esa herida, ¿no? y tocándola, ¿no? Entonces, cuidado con esto. Los narcisistas son muy inteligentes para detectar el fallo emocional o la herida emocional de la persona. Y también un mensaje para las personas inocentes. Cuando vas al mundo, si no te han preparado o si te han construido como Geppetto, ¿no? Que eres un niño de madera especial, que te han tenido ahí encerradito, y vas al mundo, hay personas que no van a mirar por ti, pero van a hacer como que miran por ti. Cuidado con esto, ¿eh? Hay que despertar. Las relaciones narcisistas nos sirven, quizá me estoy adelantando al final, pero bueno, esto lo repetiremos, nos sirven para despertar, digamos como para espabilar y dejar de pensar
que los demás son los que nos tienen que dar esa luz y empezar a pensar que somos nosotros los que la tenemos esa luz y los que tenemos que empezar a querernos y a respetarnos, ¿no? Entonces, cuidado con esto, porque si han visto vuestra herida, están jugando con ella, y simplemente despertad de esa inocencia y empezar a mirar a los ojos al narcisista como un adulto, ¿eh? Sí, no quiero adelantarme al final porque iba a decir también algo relacionado, pero bueno, tema de la salida del Edén y tema de que en lugar de pensar que esta persona ha venido a engañarme y a joderme, si se está manifestando algo que yo todavía no estoy preparado para gestionar, antes o después tiene que venir la oportunidad de poder aprender a gestionar situaciones de ese tipo, y la única forma es que venga alguien y te lo enseñe. Exacto. Por eso al final, incluso aunque hay una relación donde has tenido, bueno, una situación en la cual puedes identificar estos patrones que estamos diciendo, pues oye, faltaba esa parte de amor propio, faltaba esa parte de independencia, faltaban una serie de atributos que al final un tipo de relación así te puede ofrecer. Por eso al final, como todo en la vida, puedes tomarlo desde el victimismo de mira lo que me ha pasado, o desde es que a todo el mundo no paran de pasarles cosas todo el rato y no es una cuestión de castigo ni de mala suerte, sino que el crecimiento funciona así. Correcto. No existe el que aprenda a andar sin caerse y no existe el que aprende a defenderse si nunca le atacan. Y es que como son polaridades que juzgamos una, valoramos la otra, queremos la otra, pero sin que suceda la una. Y entonces vivimos ahí en el constante, bueno, en una dicotomía que nos vuelve locos, claro, en la neurosis de quiero ser más fuerte, pero al mismo tiempo no quiero vivir situaciones que me necesite, en las que yo necesite ser fuerte, porque son coñazo, incómodo y sufro. Claro. Y todo el rato así. Claro. No, además es que la autoestima de ambos es baja. O sea, el que se une con un narcisista y tiene una relación con un narcisista tiene la misma autoestima, el mismo nivel de autoestima. Lo que pasa es que uno ha avanzado en una dirección que es a intentar, digamos, manipular a los demás o sobreponerse o tener el poder sobre los demás, y otro que se ha dejado que los demás tengan el poder sobre él porque no sabe tomarlo por sí mismo, ¿no? Entonces, cuando uno suelta el poder, alguien lo tiene que coger, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Pero sí, o sea, fíjate, pero para mí es importante el hecho de que más que se ha dejado, le ha dado al otro ese poder, porque sí. No es que porque aquí es lo que decíamos Antonio antes cuando dice, no, yo mi único problema fue dejarme. Sí. Bueno, y que básicamente, básicamente es que estamos acostumbrados desde pequeños, quizás es que no sabemos ni cómo hacerlo de otra manera, o sea, quizás lo que hemos vivido desde pequeños, le hemos dejado el poder a nuestra madre o a nuestro padre, entonces nuestra forma de relacionarnos con alguien es que nos digan lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Entonces no hemos desarrollado esa capacidad de discernir eso, ¿no? Pero yo te digo, yo en este caso, simplemente por el matiz, el verbo que utilizaría sería algo más proactivo que dejarse, porque no es solamente, no es una actitud pasiva el que la acompaña. Sí. Tienes que dárselo, por supuesto. Claro, exactamente. Tienes que dárselo tú y elegir a una persona que esté dispuesta a hacerse grande y ocupar mucho espacio en tu vida. Es decir, que también hay una parte en el que consiente o en el que recibe el trato de un narcisista. Evidentemente también hay una actitud activa de ser tú el que pone en sus manos ciertas responsabilidades y ciertos poderes sobre ti. Ahora te van a decir en redes que estás victimizando a la víctima, ¿eh? Revictimizándose. No, estamos responsabilizando y llevando un aprendizaje, pero al final, si no, esto lo decía Freud, ¿no? Que tenía un cliente que le dijo, oye, tiene una relación en la que me han dejado al cabo del tiempo, luego tuve otra y me dejaron al cabo del tiempo, y luego tuve otra y me pasó lo mismo. ¿Y cuál es el factor común? Y Freud le dijo, el factor común es usted, ¿no? Entonces, lo único que debemos de hacer en esto os estamos llevando al aprendizaje, no a la victimización. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para salir de ahí? Primero, abrir los ojos, y segundo, aprender a ser un poquito más como es el otro, ¿no? Porque si no, como está diciendo Curro, ¿no? El poder que no asumimos nosotros se lo tenemos que dar a alguien. Entonces, cuidado con esto y simplemente también ver las consecuencias de haberte dejado mucho tiempo. Y quizá ahora pues también es complicado volver a recuperarlo, ¿no? Pero no queda otra. Hay que generar estrés, hay que volver a entrar en conflicto y hay que retomar el mando de nuestras vidas, aunque eso suponga pues dificultades, que sé que muchos de vosotros las vais a tener en el momento que os vais a dar cuenta de eso, ¿no?
Entonces... Bueno, y aparte, hay al final relaciones espantosas. Quien ha vivido muchas relaciones o quien se ha movido mucho en varios círculos sociales como mínimo, ha tenido que vivir a la fuerza situaciones donde se ha sentido muy perjudicado, donde siente que la otra persona se han aprovechado, en fin. Pero al final lo que cambia el desarrollo de quien vive una situación de ese tipo es la perspectiva desde la cual afronta eso que acaba de suceder. Entonces, por un lado, que esto es un poco del final, pero oye, por un lado, sí es verdad que hay una cosa que es inmutable, que es el hecho de lo que yo estoy dispuesto a tolerar del otro. Cuando el amor propio está bien constituido, entonces es muy difícil que venga un perfil de ese tipo y vivas una situación de ese tipo. Y cuando hemos vivido situaciones de ese tipo, evidentemente hay una parte en la que ya la reflexión que me queda es, fíjate hasta qué punto estaba fuera de mí, desconectado de mis propias necesidades o de mi autoestima. Es como cuando te sale un hongo o como cuando te sale un... Es decir, es como si fuera el síntoma de una falta de amor propio en un momento determinado o de una falta de equilibrio. Y eso, igual que en el césped salen ortigas cuando falta algún tipo de sustrato, en nuestra vida salen personas así cuando nos falta cierto tipo de equilibrio, de autoestima. Entonces, por un lado, por supuesto, que podemos ser, que tenemos que defendernos y que tenemos que tener las cosas muy claras para que no suceda. Pero por otro lado también no está de más esa reflexión de decir, bueno, ¿yo en qué momento me he sentido atraído o atraída? ¿He mantenido esa relación en el tiempo? O sea, ¿con qué objetivo? Y las cosas nunca son, el objetivo es que me vi allí y me dejé hacer. Siempre hay algo que yo consigo, aunque sea terrible, pero siempre hay algo que yo consigo cuando alimento cualquier tipo de vínculo, o sea, con una madre, que pasa muchísimo, con un padre, con un hijo, con una pareja, con un amigo, con un jefe, con un empleado. Sí. Da igual, ¿qué consigo yo manteniendo este vínculo tan desagradable? Porque yo considero que es tan desagradable. Totalmente. Hay gente que en este caso puede pensar, ¿y yo cómo identifico si estoy relacionándome con alguien así, ¿no? con alguien narcisista? Yo creo que hay dos tips importantes. Uno puede ser el que esa persona narcisista lo que acaba haciendo es ocupando mucho espacio de tu cabeza. O sea, me explico. O sea, las decisiones que vas a tomar, lo que vas a estudiar, el tiempo que vas a tomar libre, lo que vas a decir cuando conversas con... O sea, si esa persona ocupa demasiado espacio en tu cabeza, quizá has soltado, como bien ha explicado Curro, has dado demasiado poder a una persona para que maneje tu vida. Entonces, importantísimo. Las veces que piensas en esa persona cuando vas a pensar en ti, o sea, cuando vas a decidir algo que quieres hacer, algo que te gustaría cambiar, la profesión que vas a elegir, o sea, si ocupa demasiado espacio en tu mente, una red flag, como diríamos. La segunda, cuidado también, porque a veces estas personas encubren de amor y lo rellenan todo de amor y de sacrificio y de cuidado, y mira, yo me estoy sacrificando mucho, mira yo todo lo que hago para que estéis bien, pero quizá tú notas una falta de energía, una falta de motivación, una falta de sentido en tu vida, una repetición en todo lo que haces. ¿Por qué? Porque como no estás haciendo lo que tú quieres y no estás diciendo por ti de forma genuina, porque como no te puedes escuchar y tienes que filtrar todo en función de lo que el otro necesita, acabas perdiendo esa fuerza de vida, acabas perdiendo esa energía. Entonces, estas dos señales son bastante significativas, yo creo, no sé si estarás tú de acuerdo, Curro, pero creo que son bastante significativas, y ya no tanto en que estemos ante una relación con un perfil narcisista, sino incluso ante una relación en la que nos hayamos perdido a nosotros mismos, ¿no? Entonces, creo que puede ser algo que os pueda ayudar. ¿Cómo lo ves? Pues sí, totalmente. Al final es precisamente más que el tipo de relación, es como cuando dice, no, el problema con mi pareja es que bebe mi pareja, ¿no? Y la siguiente pregunta, ¿y qué pasa cuando bebe, no? O sea, ¿cuál es el problema? El problema no es una etiqueta ni un diagnóstico, el problema son cosas mucho más mundanas, como cómo te encuentras tú, cómo te sientes tú cuando él bebe, qué es lo que sucede, qué hace, qué dice, que beba, a qué da lugar, a que no trabaje, a que no te trate bien. O sea, pues con esto igual, ¿no? No es tanto decir si estoy o no estoy en una relación narcisista, sino
cuáles son, qué siento, cuáles son mis conflictos a día de hoy, cuáles son mis inseguridades y de qué forma eso pudiera estar asociado con que me encuentro dentro de una relación con alguien que tiene rasgos narcisistas. Y por eso al final no solamente identificar lo que hace o deja de hacer el otro, pero sobre todo estás conectado con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, que al final es lo más importante, ¿no? Que tú tengas una pareja que tenga rasgos narcisistas y tú estás muy a gustito y te hace mucha gracia y de alguna forma os reís juntos de eso, que también se da el caso, ¿no? De estos narcisismos impostados como... Siempre me acuerdo de Ibrahimovic, Sí. que tiene un tipo... Sí. que juega todo el rato el rol, que a lo mejor es un poco narcisista, pero lo juega de una forma tan histriónica que llega a un punto donde desde la comedia. Sí, pero yo creo que el mismo ya exagera el personaje. Sí. Claro, entonces que tú puedas, por eso digo que muchas veces se confunde esa ironía de tal con... Por eso, al final el problema no es que haya rasgos que tú puedas identificar según lo que pone en el manual de lo que es un narcisista, sino una cuestión mucho más emocional, hay una cuestión mucho más de... Cuando sucede de verdad, hay un gran vacío. Sí. Porque de repente eres invisible a sus ojos, de repente parece que todo su amor está condicionado a cosas que tienes que decirle, a cosas que tienes que pensar. Entonces, por eso al final, normalmente cuando este tipo de conflictos parten de la sensación subjetiva de malestar, no parten de la descripción objetiva de su conducta. ¿Se entiende, sí, no? Sí, y todas las consultas tendrían que partir de la sensación subjetiva de malestar, porque muchas veces nos vemos que la gente, no, es que tendrías que ir a terapia, porque tú no, porque haces tal o cual cosa. Como que partimos, se desnaturalizan las conductas, se desnaturaliza todo lo que no sea lo normal, rápidamente se patologiza y pensamos que se ha de trabajar, cuando realmente el origen no es eso, el origen es aquello que me hace sentir una llamada de alerta, una atención, que suele ser sufrimiento, incomodidad o neurosis o lo que sea, eso es lo que me debería llevar a plantearme qué me pasa y no al revés. Correcto. Muy bien. Entonces, antes de ir a los aprendizajes y a las reflexiones, creo que hay algo también importante que debemos de decir, que es que uno de los errores que suele cometer la gente es querer cambiar al narcisista. Es decir, ¿yo cómo hago para que el otro cambie? Error garrafal. No hay que hacer nada, no hay que hacer terapia, no hay que hacer sacrificios para que el otro cambie. El otro cambiará si tiene que cambiar. No somos nadie para obligar a nadie a hacer procesos de superación personal ni de transformación. Entonces, simplemente, ¿te apetece seguir teniendo esa relación? ¿No te apetece? ¿Quieres tener más espacio porque no te deja? Pues tómate el espacio. Si ves que esa persona te manipula o no lo acepta o se pone más agresivo, entonces no es la persona que tenga que estar contigo, pero no te esfuerces en cambiar al otro. Esto viene mucho de heridas de la infancia y de traumas de intentar que mamá o papá me quieran, ¿no? Entonces voy a hacer todo lo posible para ser todo lo bueno que sea para que al final me quieran tal y como soy y me acepten, ¿no? No cambiéis a los demás, o sea, no vayáis por el mundo cambiando a los otros, o sea, cambiad, y ahora vamos al final y al aprendizaje, cambiad vosotros a través de lo que os sucede, ¿ok? El narcisista puede cambiar, que hay mucha gente que dice que no, muchos psicólogos que dicen que no, que es el trastorno más complicado de tratar. Yo esto, bueno, no sé si estar de acuerdo o no, yo tampoco es algo que debamos adivinar, ¿no? Pero ¿es importante que él cambie o que no cambie? No, es importante que yo crezca, que yo evolucione, que yo me desarrolle a través de esa relación. Si el otro cambia, perfecto. Si no cambia, no es mi responsabilidad. Por lo tanto, dejemos de responsabilizarnos de los estados emocionales de los demás. ¿Ok? Aprendizaje del narcisismo y de las personas con este perfil. Directo. Si el otro solamente mira por sí mismo y solamente mira por sus necesidades y siempre se busca los espacios para ir a hacer deporte y para cuidarse y es el que siempre acaba ganando dinero y a mí no me da dinero, y si es el que acaba decidiendo qué cenamos y qué no cenamos, necesito desarrollar un ego en mí, necesito ser más egoico y más narcisista. Seguramente ya lo sé en muchas cosas, lo que pasa es que lo soy de forma camuflada, ¿no? Pero necesito decir, hacer y expresar lo que siento en cada momento sin
estar preocupándome todo el rato por lo que los demás van a sentir con mis acciones. O sea, necesito ser un poco más narcisista. Este es el aprendizaje que debemos de hacer cuando nos encontramos con alguien que solo mira por sí mismo. Esta persona nos está mostrando a través de una imagen especular que nos habíamos olvidado de nosotros y que debemos de recuperar ese ego que en algún lugar dejamos perdido. Sí, para mí una cosa importante también, y esto es una cosa que hemos hablado tú y yo muchas veces, y es el tema del feedback, que hay que ganárselo. Es decir, no tiene sentido discutir con una persona que tiene este tipo porque al final no estáis hablando desde... Es como hablar con un borracho, ¿no? Y tratar de convencerlo de algo. No Sí. estáis en la misma nivel de comunicación, en este caso. Entonces, lo que tú tratas de transmitirle va a llegar completamente distorsionado. Lo que decíamos del el experimento de la pupila, que ni siquiera se mueve cuando hay un... No está... si realmente tiene esa condición, no puede escucharte, no te está escuchando, no tiene sentido seguir hablando. Entonces, para mí, por ejemplo, me sucede personas de mi entorno con las que tengo algún conflicto, no me siento bien. Con alguna puedo perder mi tiempo, puedo ganar el tiempo tratando de expresarles cómo me siento, qué cosas hacen que las que no me siento a gusto. Pero en este perfil es más perder el tiempo, Sí. es hacerlo por ti más que por el otro, porque es que no te... Claro, un consejo sería pues evitar caer en esas discusiones eternas y perder el tiempo. Se puede hacer una vez o dos veces, pero tener en cuenta que normalmente no van a ser eficaces y va a ser que también pues suele pasar, un bucle que dura años y años hasta que la persona se acaba dando cuenta de que es que no te está escuchando, o mejor dicho, no se está enterando, porque neurológicamente no tiene esos recursos. Entonces, pues si este consejo sirve para evitar años de bucle, pues sería creo que es interesante. Y luego, lo mismo, y buscar cambiar a nadie. Tú no puedes querer que una persona se quede al lado tuya y ahora que sea como tú quieres que sea. El mundo está lleno de personas. Vete con alguien que sea como a ti te gustaría que fuera. Exacto. Y no busques a una persona y trates de que sea como a ti te gustaría, porque eso también hay un gran egoísmo ahí. Sí. Cojo una persona que es narcisista y ahora lo que quiero es que deje de serlo, que Claro. sea como yo quiero, que me mire y que me escuche y que me respete. O sea, hay 50.000 seres vivos por ahí que pueden hacer esa función. Claro, sí, pero escojo este, sí, sí. Claro, entonces también hay una parte ahí de decir, oye, deja de seguir llamando a la misma puerta donde no te están abriendo y vete a otra puerta. Ya también superar la propia rigidez mental de tiene que ser este o tiene que ser esta. Claro. Y simplemente eso. Y por otra parte, pues lo de siempre, ¿no? Para cualquier tipo de relación interpersonal que sea disfuncional, establecer límites, claro. Ser asertivo y establecer límites. Sí. Y ya está. Y al final, una vez hecho eso, pues puede ser que es una forma subjetiva de mesurar si realmente hay o no hay un acuerdo Exacto. de convivencia y un acuerdo emocional entre las dos partes. Y ya está, es así de sencillo. Además, Y al mismo tiempo, ¿no? verás rápidamente si esa persona es narcisista o no cuando pongas un límite, uno solo. O sea, no va a entenderlo. O sea, una persona que tiene capacidad de comprender las emociones y los estados de otro real, hará todo lo posible por no afectarte con sus acciones. ¿Me explico? Un narcisista hará todo lo posible por convencerte de que te has equivocado eres tú y que tienes que seguir aguantando lo que él hace, ¿no? Entonces, así de fácil, exacto, gaslighting. Entonces, a partir de aquí, nada, bueno, yo creo que ha sido una charla bastante fructífera y espero que os haya aclarado bastante, pues, cómo identificar a esta persona con perfil narcisista y cómo actuar, sobre todo, que eso nunca se explica, ¿no? ¿Y qué hago yo con esto, no? En lugar de criticarle, juzgarle o quedarme con la etiqueta, se puede hacer algo más, se puede dar un paso más, ¿no? Pues sí, sobre todo para mí, algo importante de todo lo que hemos hablado es que es fácil odiar al diferente o al que no cumple tus expectativas, juzgarlo, señalarlo y pensar lo malo o lo mala que es. Pero creo que este mensaje de decir, oye, nadie decide ser así, por lo tanto, ni te vas a quedar al lado suya si eso te provoca sufrimiento, pero tampoco tiene sentido que al alejarte lo señales con el dedo y digas que ese fue el malo y tú fuiste la víctima, porque las primeras personas que no quieren ser así o que acaban viviendo solas, hay una incidencia de depresión, de adicciones, de un montón de conflictos, trastornos emocionales que están asociados con esta patología. O sea, que hay esas dos cosas, ¿no? Ni me voy a quedar debajo suya perjudicándome de su problema, pero tampoco me voy a alejar y voy a señalarlo desde lejos y le voy a decir, fíjate, el tonto a las 3 o la tonta a las 3 que me ha tocado. Sí.
ese juicio a esa persona, mira, si será narcisista, pues creo que estamos en un punto ya de conocimiento de la psique humana y de desarrollo social que nos permite ser capaces de ponernos a salvo y de buscar lo mejor para nosotros sin necesidad de pisotear, de insultar ni de juzgar a nadie porque su conducta sea diferente o sea algo que no nos gusta o no nos hace bien. Totalmente, porque al final nos acabamos convirtiendo en un narcisista también, ¿no? Nos acabamos convirtiendo en aquello que el enemigo nos mostraba, ¿no? Entonces, no es el final adecuado de un viaje heroico, de un proceso relacional, ¿no? Pues muchas gracias, Curro. Ha sido un placer, como siempre, estar contigo y nada, un abrazo enorme. Otro para ti, Víctor. Muchas gracias.